apaciguar las almas, una manda por 20 años. A Dios le dije que me diera licencia de estar acá bien. Infierno en la tierra o el único exilio. Los temas del cine mexicano, grandes temas del cine mexicano en relación con las Islas Marías. Unas islas que bien pudieron haber sido paraíso tropical en el Océano Pacífico. Le quiero decir que siempre hay un proyecto recurrente con el correr del tiempo que habla de esto, de recuperar las Islas Marías, de eliminar el penal de las Islas Marías y convertir justamente este archipiélago en un polo de desarrollo turístico. El hecho es que el general Díaz decidió convertirlas en cárcel un día a principios del siglo. Porfirio Díaz optó por poner un penal para alejar a los inquietos, pero sobre todo, y le estoy hablando a usted del principio del siglo, no del final del siglo, a los incómodos. Quiso que fueran las Islas Marías alojamiento de sátrapas sociales, pero también de enemigos políticos. Eran los tiempos en que las rebeliones en el país apretaban al caudillo militar, al gobernante envejecido, fuerte pero aún envejecido. Corría el año de 1905 y el dictador Díaz se sentía incómodo con el surgimiento de inconformes. San Juan de Ulúa, entonces cárcel, le quedaba chica, pero sobre todo, más que chica, demasiado cerca, en Veracruz. ¿Qué mejor lugar para mandar a quienes le estorbaban, a los incómodos, que un retirado archipiélago perdido en la inmensidad del Pacífico? Islas por las que pagó 150,000 pesos de aquellos que valían oro a la señora Gilda Ascona, viuda del distinguido nayarita Manuel Carpena, su último propietario. Porque las Islas Marías eran una propiedad privada. La huelga de Cananea en 1906 fue una de las primeras grandes protestas contra la dictadura Díaz. Y también el principio de su final. Los huelguistas de Cananea, en Sonora, fueron de los primeros en ir a parar a las Islas Marías, el recién estrenado penal donde el aislamiento, la distancia, la entonces insalubridad, el calor, pero sobre todo el aislamiento, aquí sí literalmente el aislamiento y los trabajos forzados eran el castigo. Castigo que después de Díaz siguió siendo válido para los enemigos de los gobiernos surgidos de la revolución. Allí a las Islas Marías, por ejemplo, fue a parar Concepción Acevedo y de la Yata. Quizás usted la recuerde como la Madre Conchita, a quien se relacionó con la autoría intelectual, hoy tan de moda, del asesinato del general Álvaro Obregón. Era entonces 1928. 40 años después mandarían a las Islas Marías a José Revueltas, acusado entre comillas, así entre comillas, del delito, también entre comillas, de ser comunista, obviamente también entre comillas. José Revueltas, pues, el comunista, el activista político, el maestro y personaje de los disturbios estudiantiles del 68, acusado de sedición y disolución social. Revueltas también escritor, sobre todo activista, sobre todo político, haría públicos los horrores de las Islas Marías en su novela Los Muros del Agua, relato de sus 2 estancias en las Islas Marías, crónica de horrores que fijó en la mente de todos la imagen de las Islas Marías como el peor castigo. Las Islas Marías siguen siendo un penal, pero ¿quiénes son ahora los personajes que están ahí? ¿Cómo es su vida rodeados por esos muros de agua? ¿Cuáles las historias que empiezan ahí con cada amanecer y terminan y se mueren con cada anochecer? Este hombre se llama Jorge Hernández Castillo y tiene 37 años en diferentes cárceles del país por hacerle al chequera. Una vez en su vida cayó a Lecumberri por un asesinato, pero ya dentro de los sótanos del Palacio Negro se hizo heroinómano. Es del barrio de La Romita en el Distrito Federal y le gusta que le apoden el Guama porque recuerda con nostalgia al personaje de la revista
que en 1957 circulaba con el título de El hijo de las gacelas. Como no había dinero para sostener su vicio entre las rejas de Lecumberri, se echó la culpa de un asesinato que no cometió a cambio de que no le faltara el consumo diario de heroína. A partir de entonces, se convirtió en chequera al portador de sus abastecedores de droga. Lo explica con una sencillez que parece franciscana. Pagar por otro delito que comete otra persona. O sea, se echaba usted la culpa. Así es. Por si poco fuera, al llegar condenado a Santa Marta Catitla, volvió a ser chequera de asesinos y traficantes. ¿Resultado? Un nuevo crimen sobre sus espaldas a cambio del líquido caliente que le hacía galopar caballos por las venas. Yo fui durante 16 años heroinómano. Hoy tiene aspecto inofensivo y más parece acólito que exdrogadicto. Con la misma sencillez razona el motivo por el que se convirtió en chequera. Se presentaba la ocasión de conseguir mi dosis y pues la aprovechaba yo, ¿no? Cumplirá 13 años en el penal de las Islas Marías, pero como la regeneración le llegó con el arrepentimiento de los años, ya se quiere ir. No creo aguantar yo 50 años en la cárcel. El Guama Hernández Castillo no quiere más que eso, sino salir de esta ratonera. Historias que no solo se refieren a convictos como el Guama, sino a reos tocados, algunos por el misticismo, sí, créamelo, o a quienes han dedicado su vida a asistirlos. Esta es la segunda parte de la crónica de Eduardo Arbizu, ahí, en las Islas Marías. Este hombre tiene algo que se les prohíbe al resto de los pobladores de la isla. Es la barba. Y Juan Valadez la puede tener porque fue elegido para representar a Cristo en la Semana Santa de las Islas Marías. Este Jesucristo insular cayó en desgracia carcelaria por un acto fallido en su vida de masajista profesional. Aceptó transportar un alijo de marihuana allá por Mexicali, con lo que esperaba obtener $5,000 para establecer un negocio propio de masaje esotérico. El resultado fue la pena de cárcel por 10 años y hasta el abandono de la entonces su mujer, pues tomó otro rumbo cuando a Juan le cerraron las rejas frente a la nariz. ¿Qué tal la pasas tú aquí en las Islas Marías en comparación con el penal de Mexicali, donde ya estuviste también? Pues es muy diferente, muy diferente. Aquí hay más libertad, está mucho más bonito, hay formas más de salir adelante y puede aprender muchas cosas, ¿no? La calle de las comidas sin paga es donde está la casa de Margarita Cáceres, conocida y querida en el penal como Mariquita. Esta mujer asegura ser misionera y refleja una paz tan poco común que parece darle igual estar entre estos presos de las Marías que en un hospital de desahuciados en Calcuta. Su vida aquí es dar de comer y apacentar almas intranquilas. Lleva en esta cárcel 16 años y espera completar los 20 por una simple razón. A Dios le dije que me diera licencia de estar acá bien, ayudando a las personas, en 20 años aquí. Pero eso no es todo, porque ya estuvo también como voluntaria un tiempo considerable en otra cárcel. Estuve 15 años ayudando al penal de La Loma y luego me pasé acá a las Islas Marías. Esta desinteresada misionera de la vida tiene la capacidad para ver en positivo todo, aunque se trate de una cárcel. Problemas no hay aquí. Están a gusto con sus hijos, la escuela y todo. Pero la manda es a plazo fijo y Mariquita ya le puso cuenta regresiva a su reloj. 4 años más porque prometí una promesa de 20 años, me faltan 4 años. Los sacerdotes de la isla, otros de sus protagonistas, muestran mucho interés por subrayar que fue Manuel Ávila Camacho como presidente quien decidió que los servicios religiosos del penal los prestaran los jesuitas. En esta cárcel de calles polvorientas tienen la iglesia de la Virgen de Guadalupe con sus 2 jesuitas al frente. El padre José Camarena se dice recién llegado porque apenas tiene año y medio aquí. El padre Ramón Torres, él sí ya lleva 18 años y 85 de vida. Yo soy el bebé de la isla. Mientras los médicos se ocupan de las dolencias del cuerpo, este jesuita de cuerpo entero y alma de concreto armado dice que el peor sufrimiento de los presos es cuando no pueden hacerse acompañar por lo suyo. Sienten una soledad total porque muchos no tienen a su familia aquí. El jesuita Camarena exalta las diferencias que hay entre esta cárcel y los otros penales allá en el continente, en tierra firme. Acabo de estar hace poco en reclusorios de México, en el norte, el sur, el oriente, Santa Marta, Catitla. Estuve también en Guadalajara. Es muy distinto. Aquí se vive prácticamente en libertad. Y como cada quien su vida,
Este jesuita también tiene sus motivos personales para estar en la isla, sin deberle nada a la justicia. En las penumbras de una tarde a punto de ser vencida por la noche, adquiere tono de púlpito para razonar su permanencia. Porque son los presos, los preferidos del Señor, está en el Evangelio. Dice el Señor, benditos porque vinieron a visitarme a la prisión. Pasen conmigo al reino de los cielos. Por eso estamos aquí. Mar de historias, pues, mar de historias olvidadas en medio del mar, justamente, ocasionalmente rescatado por escritores y también por cineastas. Pedro Infante en las Islas Marías. Me rajo. Y óyelo bien, silencio. Me rajo porque quiero portarme bien. Y la vida y la muerte en una cárcel de la que nadie se puede fugar. De hecho, en la que nadie se quiere fugar. Fue el cine como medio de comunicación masiva entonces el que al asumir como trama la vida en las Islas Marías dio lugar a que sus condiciones mejoraran. En general fueron intensos melodramas, vamos, intensísimos. Pero la denuncia en muy pocos casos del corrupto sistema penal mexicano arrojó, sin embargo, buenos resultados. El penal de las Islas Marías ha sido visto por el cine mexicano bajo dos constantes temáticas básicas. El infierno en la tierra, rodeado de agua, al que van los hombres malos a purgar su condena. Sin ser exploradas por la Cámara de Cine, las Islas Marías han sido el referente de castigo máximo en una innumerable cantidad de obras fílmicas. Las islas también han sido vistas como el único exilio, resquicio de castigo a los disidentes y opositores de los gobiernos establecidos, desde el feroz porfiriato de mátenlos en caliente, en este caso refúndanlos en caliente, hasta los comunistas de los años 30. Por supuesto, a partir de las cintas que centran su trama en el penal, se han tejido intensos melodramas causantes de lacrimógenos relatos de sobrevivencia y reencuentro. Las menos de las veces se denuncia al corrupto sistema penal mexicano y sus interminables vicios y lacras. Al final de la década de los 40, el director de cine Emilio "El Indio" Fernández queda sorprendido por una serie de artículos sobre las Islas Marías. Los periodistas Alberto Domingo y Vicente Ortega Colunga se ven hecho pasar por reos de alta peligrosidad y se anexan a una de las famosas cuerdas que viajan en anunciada penitencia de excesivo rigor rumbo a las Islas Marías. Los reporteros viven en carne y hueso los sufrimientos del viaje y la reclusión en el penal isleño. Antes de iniciar su aventura, tienen la precaución de advertir sobre el riesgo de quedarse encerrados. Al mes, alguien debe rescatarlos del cautiverio. Al regreso dan un testimonio escrito y gráfico en las páginas de la revista Hoy. La polémica que causan sus reportajes es grande. A partir de ella, el Indio decide filmar en 1952 la película más conocida sobre el tema, Islas Marías. La cinta marca el inicio de la decadencia del Indio. Está a punto de romperse el equipo con el que su obra fílmica alcanza altos vuelos y reconocimiento internacional. De hecho, es la última película que le fotografía Gabriel Figueroa. Su relación con Mauricio Magdaleno es tirante. Emilio Fernández está ya enojado con todos y ha perdido la habilidad de su época de éxito, conjuntar excelentes equipos y sacar lo mejor de ellos. El hecho de que Islas Marías sea protagonizada por Pedro Infante también es indicio de los malos tiempos para el Indio. Su actor preferido, Pedro Armendáriz, se niega a filmar con él. El reparto se completa con la legendaria Rosaura Revueltas, como la madre abnegada de Infante, quien hace el papel de Felipe. Nuestra casa está en apuro, pero bendito sea Dios, que tengo a todos mis hijos conmigo. Y ya no nos separaremos nunca, ¿verdad? Acompaña a mamá y Alejandra, yo vuelvo enseguida. Esto es asunto mío. Tú quédate aquí. La película es muy importante. Por encima de todo, es una obra que denuncia las condiciones de atraso en las Islas Marías. La reacción que causa la exhibición de la cinta es mayúscula.
Las autoridades de la época deciden mejorar las condiciones imperantes. Para ponernos en claro cuál es la ideología que impera en la película, la llegada a las islas se inaugura con un discurso de bienvenida que sintetiza el sentido del pecado cometido y su respectiva expurgación. Aquí empieza una nueva vida, que dependerá de ustedes que sea la de su regeneración por medio del trabajo. Para quienes vengan dispuestos a acatar la disciplina del penal y lograr su rehabilitación, no será difícil adaptarse a la vida de colonos de la isla. Pero para quienes no han depuesto el rencor y la rebeldía y traten de constituir un problema para nuestra comunidad, será dura la vida del penal. Y más vale que vayan enterándose que solo el arrepentimiento los salvará de que esta sea su sepultura. Con profusión y en aras de satisfacer la curiosidad surgida por las siempre mencionadas Islas Marías, pero no conocidas por nadie, las locaciones de la cinta son impresionantes, sobre todo cuando muestran el lugar de los trabajos forzados, las inclementes salinas, lo que junto con la pugna con el capataz malvado son lo mejor de la película. Yo maté. La historia es muy sencilla. Pedro Infante es el héroe injustamente encerrado en este infierno. Islas Marías tiene un inicio muy flojo. Lo único que se necesita es un pretexto mínimo para que Infante sea enviado al penal y adopte el arquetipo romántico del prisionero, la barba crecida, el pelo enmarañado y el traje a rayas. El ídolo Pedro Infante se conmueve con la situación de los internos. Con mucha regularidad manda a traer de Sinaloa comida y ropa para ellos. Además, invita a sus amigos artistas para que los diviertan, algo que no era nuevo para el carpintero de Guamúchil. Antes, con Ismael Rodríguez como director, había filmado una parte fundamental de la ya clásica Nosotros los Pobres en el Palacio Negro de Lecumberri, donde repartió su proverbial bondad entre los presos, que al igual que en las islas, terminaron adorándolo. En el contexto de la película, nadie se explica la aparición de una mujer en las Islas Marías. Se trata de Rocío Sagaón, con quien Pedro tiene el infaltable romance. La Sagaón hace un baile siniestro y seductor en la playa que funciona como un desahogo erótico. El final de la película es conmovedor. Una vez que el hombre ha pagado su deuda con la sociedad, regresa a la Ciudad de México para buscar a su madre. En un momento desgarrador la encuentra, ciega, sobreviviendo en unas infames ladrilleras de las goteras de la ciudad. Con ello simboliza el indio, como en muchas de sus películas, el nacimiento del hombre y del México nuevos. Madre. Felipe, hijo de mi vida. Mi
La otra obra del cine mexicano que tiene que ver con las Islas Marías fue filmada en 1976. Es considerada hasta la fecha la mejor y la más comprometida cinta de Arturo Ripstein, su director. Se trata de Cadena Perpetua. La película resalta por contraste en la filmografía de Arturo Ripstein. En toda la filmografía del director es, hasta la fecha, sin duda, su mejor película y la única en la que aborda la denuncia de la corrupción, de la violencia y de la tortura. Lo que llama la atención es que fue filmada en el arranque del López Portillismo y pese a su esencia crítica, fue auspiciada por el mismo gobierno que después destruiría lo que quedaba del cine mexicano con películas de cabaret. Pedro Armendáriz Jr. le da vida al Tarzán, un delincuente que no puede romper el círculo vicioso que lo ata a un corrupto policía judicial, Narciso Busquets, que lo obliga a robar por encargo. El Tarzán decide escapar y dar por terminada, de una vez por todas, la relación que lo agobia y lo sujeta con el policía corrupto. Entonces su protector decide darle una lección que acaba con la reclusión del delincuente en las Islas Marías. Pese a que las islas son retratadas como un mero referente folclórico, es en esta parte cuando la película explota y cobra su mejor tono. Y es en este momento donde resurge la idea de que son un lugar maldito ideal para el castigo de los culpables. También es donde mejor se expresa el sentido claustrofóbico que Ripstein le ha dado a todas sus películas. La estancia en las Islas Marías será para el Tarzán la lucha cotidiana por la sobrevivencia. Todo recae en el aspecto físico. La estancia también significará el encuentro del Tarzán con un veterano reo interpretado por Ernesto Gómez Cruz. No lo olviden, están aquí en calidad de presos. Como presos van a fregarse. Si antes la cinta estaba basada en lo de antes de Luis Espota, en esta parte se inspira en Los muros de agua de José Revueltas, una novela cruda y salvaje en la que el escritor cuenta su reclusión en el penal a los 16 años, junto con un grupo de comunistas enemigos del gobierno que reciben un trato especial de crueldad por su condición ideológica. Los muros de agua es una historia múltiples veces contada colateralmente en la pantalla grande, pero nunca asumida directamente por el cine mexicano. En el universo de Ripstein no hay escape ni futuro posibles. Bajo esta perspectiva, Cadena Perpetua se convierte en un acabado retrato social. En el momento más oscuro del cine mexicano, Cadena Perpetua es un oasis. La cinta no logró romper la inercia impuesta por el López Portillismo, pero sí apantalló a más de uno y se llevó varios Arieles, en especial uno a la actuación de Pedro Armendáriz. A diferencia de Islas Marías, la de Emilio el Indio Fernández, Cadena Perpetua no tuvo una ampulosa reacción en la sociedad. Más bien la lectura oficial, muy difundida, fue la que todo lo que sucede en la cinta, en la realidad no ocurre. Dicen que en las Islas Marías son como una madre que recibe a sus hijos, pero tarde o temprano estos hijos tienen que marcharse. El cine mexicano ya dejó atrás a las islas, pero nadie duda de que en cualquier momento regrese a ellas. Desde el lunes te vas a ir a trabajar a la oficina. Crónica de Fernando Bañuelos. Temática esta que reforzó la idea de que las Islas Marías eran el infierno en la tierra, perdón, el infierno en el mar, pero que con su denuncia dieron paso a un nuevo concepto inacabado todavía de eso que es una gran asignatura pendiente de los gobiernos, readaptación social. Trabajo y familia, fundamento de la readaptación en las Islas Marías. Aquí hay una readaptación, un porcentaje, hablamos de un 80 y tantos %, cosa que no se ve en los penales del continente. ¿Fugarse? Sí. Un solo intento de fuga en un año. Estamos contigo. La colonia penal de las Islas Marías sigue siendo eso, un penal, insisto, una cárcel. Los reos pagan sus deudas con la sociedad, pero sin duda ha cambiado de rostro. ¿Y cómo se dio este proceso?
¿Cuándo comenzó y en qué consiste? ¿Ha sido para bien? Mis padres y hermanos me dan al olvido. Mi esposa, mis hijos, se muere el amor. Vigila el marino. Los años han pasado para este penal donde las rejas son de agua. Si de algo ha servido la pátina del tiempo, es para darle otro rostro, digamos que más humano. Este hombre ha consumido 31 años de su vida entre las calles polvosas de esta isla. Tiene 11 campamentos y unas 3.000 personas instaladas en sus casas. A su manera, deja ver el giro que los responsables le han dado al concepto de cárcel que alguna vez fueron las Islas Marías. ¿Cuál es la diferencia que percibe usted de hace 30 años que llegó a lo que se vive hoy en las Islas Marías? Pues mucha diferencia, porque antes aquí era muy duro. Ahora ya tiene unos 12 años, 10, 12 años que todo ha venido mejorando para nosotros. La mejoría a la que se refiere este veterano de las Marías supone una distancia como la del horizonte con el extraviado del desierto. De haber sido destino de prostitutas y criminales sanguinarios, el penal está convertido en centro de convivencia familiar, donde los presos saldan sus deudas con la justicia, acompañados por sus hijos y esposa. Para llegar a eso, todo tuvo que comenzar por el proceso de selección. Los presos que llegan a estas tierras lo hacen por solicitud propia. Nadie los manda en grupos que por sus ataduras sofocantes en otro tiempo llegaron a llamarse cuerdas. Este es un penal excepcional donde 3.000 personas viven y desde que llegan aquí se les recibe como bienvenidos. Es quizá el único penal en este país con vista al mar. Desde que ponen pie en el penal, recuperan su libertad. Libertad sí, pero reglamentada. Eso supone ser destinado a casas en 11 campamentos extendidos a lo largo de un camino de 60 kilómetros que circunda toda la isla María Madre. A los pocos meses y después de observar buena conducta, pueden traer a su familia, mujer e hijos, y con eso comienza un rango de convivencia que hace de esta cárcel única en el mundo. Además de estar obligados al trabajo que se les asigna, su libertad reglamentada les obliga a pasar lista 3 veces al día. Mucho cambiaron las cosas desde que el traslado a las Islas Marías se volvió voluntario. Pero también y sobre todo desde que desapareció el martirio del trabajo en las Salinas. Continúa la crónica del reportero Eduardo Arbizu ahí, en las Islas Marías. En las Islas Marías amanece tan temprano como el hambre mañanera que echa de la cama antes de las 6 a las 3.000 personas que viven en el penal. Los reos que salen a esa hora deben pasar lista de presencia porque responden a la obligación de la libertad reglamentada. Y el sistema que se utiliza pues es un pase de lista reglamentaria a las 6 de la mañana, a las 13 horas y a las 21 horas. Ese es uno de los principales mecanismos que se utilizan para el control. 26 custodios desarmados y 100 infantes de marina, los únicos uniformados del penal, completan el sistema de vigilancia para una cárcel de la que casi nadie se quiere fugar. En el año que acabo de cumplir, un solo intento que se quedó en planeación. Con su buena conducta ganan el sustento para ellos y sus familias, a las que pueden traer para convivir en casas prestadas por la dirección del penal. Aquí hay una readaptación, un porcentaje, hablamos de un 80 y tantos %, cosa que no se ve en los penales del continente. La readaptación se busca por la vía del trabajo, y los empleos de los presos son tan variados como el ser oficinistas, choferes, apicultores, porcicultores y hasta cantantes. He sido cabo, he sido estafeta, he sido cocinero, he sido encargado de una casa de visitas y barrendero al final. La fuerza de la historia conserva cosas curiosas hasta en el léxico de los presos. Al trabajo obligatorio le llaman melga, en recuerdo de las épocas negras del penal, cuando el campamento de castigo era el de las Salinas, sitio en que el sudor y la sangre de los reos tiñó de rojo hasta el tezontle de los suelos. Cada preso tenía asignada una parcela para extraerle la sal a las aguas y a la tierra. La fuerza de la imagen de aquellas torturas de sol y trabajos forzados conservaron la palabra melga para cualquier